Ayer le subí la clase de ayer y ya se encuentra disponible en YouTube. Entonces, bueno, seguimos. Ahorita estoy... Ok, estoy grabando la clase 1. Denme un segundo, chicos. ¿Listo, profesora? Hasta luego. Ok, listo. Perdón, chicos. Entonces, les comentaba... a ver, déjenme nada más ver. Ok, está grabando eso. Les comentaba que en este algoritmo, por ejemplo, necesita especificar a dónde sí y a dónde es no. ¿Por qué? Porque les comento, el diagrama de flujo también puede ser compartido entre programadores o entre personas que no son programadoras tal vez, pero están definiendo el problema. Pero si tú le das, por ejemplo, esto a un programador, te va a decir, bueno, ¿y hacia dónde me dirijo en cada una de las sentencias? Si es sí y si es no, ¿sale? Como lo habíamos puesto ayer, por ejemplo, se supone que este es sí y este es no. Entonces, aquí podría estar un poco mal esa parte de sí y no, y se perdería completamente el sentido de este algoritmo, ¿sale? Hay que tener muy en cuenta hacia dónde sí y hacia dónde es no, ¿sale? Y nos vamos a imprimir pregunta 1, desea vestir pants, ingresa los datos, esta parte es del pseudocódigo, validamos y la respuesta es sí, ir a la pregunta 2. La pregunta 2 es esta, desea utilizar tenis, ingresa respuesta. Ok, aquí creo que se hizo muy largo porque repetiste las preguntas. Como dice aquí, por ejemplo, imprime pregunta 2 o te vas a la pregunta 2 y en la pregunta 2 ya lo tienes también hasta acá arriba. Entonces no necesariamente tienes que sobreescribir el código, no tienes, o el pseudocódigo, perdón. Puedes hacer como un tipo ciclo en el cual tú puedas ir viendo qué te puedes ahorrar o qué párrafos te puedes ahorrar para posteriormente poderlo estar ocupando, ¿sale? Y bueno, y la narrativa está bien, ¿sale? La narrativa, recordemos, no hay ningún problema. Creo que en la parte narrativa, si nosotros le vamos dando, no sé, tal vez las preguntas y respuestas hasta en la misma línea de contexto, va a estar bien sin ningún problema, ¿sale? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Hasta este punto de algoritmos. Dudas, comentarios, traumas, sugerencias. ¿No nadie? Ok. Creo que aquí el punto es hablar nada más, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a ver ahora. Vamos a continuar con los algoritmos que hemos estado realizando, ya que ustedes tienen que realizar el resto de algoritmos. Ahorita se basó en una problemática habitual, pero ¿qué pasa cuando tenemos fórmulas? ¿Qué pasa cuando tenemos o usamos alguna fórmula, algún tipo de algoritmo más matemático? Hay que tener muy en cuenta eso. Vamos a empezar la siguiente semana para el día lunes 20 y 21, ¿sale? Vamos a comenzar a programar, bueno, vamos a introducirlos a el lenguaje de programación en C, para lo cual les voy a estar avisando, yo creo que en el transcurso de la semana, si necesitan algún software o por qué medio lo vamos a hacer. Les comento esto porque muchos de ustedes están realizando tal vez sus prácticas o sus clases directamente de un teléfono celular. Los que no tengan alguna computadora pueden asistir a la universidad en el laboratorio de la robótica. Pues tenemos algunas computadoras que pueden ser ocupadas por ustedes y pues nada, también para apoyarlos con algunas dudas.
¿Vale? Ahora nos vamos con la aplicación de un algoritmo matemático, el área de un octágono. Ahora recordemos un poquito eh, la parte de fórmulas de secundaria, me parece, y parte de primaria, donde nos pedían calcular esta área, ¿no? La problemática pues es muy básica, es calcular el área de este octágono. El área del octágono pues lo vamos a definir o lo vamos a, este, a obtener mediante el perímetro por el apotema entre 2, ¿sale? Entonces debemos de ingresar o debemos de hacer que el usuario ingrese el dato del perímetro. Ajá. ¿Cómo sacas el perímetro? Ah, pues es la suma. Ahora, algo muy técnico que ustedes podrían hacer es sacar por el usuario, sacar ese perímetro. ¿Cómo se calcula? Como es octágono, son 8 lados. Ajá, entonces la base por la base por 8, ¿sale? Que es lo que nosotros tenemos aquí, que es 4, que es el valor de la base, por 8, ajá, que son los lados que tiene, ajá, y sacamos con eso el perímetro. Y el apotema va a ser igual al centro técnicamente o a un triángulo dado por el usuario también. Y el área del octágono queda de esta forma. ¿Hay otras formas de hacerlo? Sí. Recordemos que podemos, cuando nos metamos un poco a microcontroladores, la idea es intentar no dividir, intentar no hacer divisiones. Entonces esto lo podemos multiplicar por 0.5 o en su defecto por la división que nosotros tengamos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Seguros? Bueno, entonces en este momento voy a habilitar una tarea, bueno, un trabajo en clase, ¿sale? Lo voy a hacer aquí de una vez. Trabajo en clase, crear una tarea y ahí van a poner exactamente lo mismo, ¿sale? Ahora se va a llamar área de un pentágono. Área de un pentágono. Aquí lo van a subir, lo van a hacer ahorita. Recuerden, la idea es no dejarles tarea para que no tengan ese conflicto con otras materias y que podamos estar haciendo estos ejercicios aquí en clase. Por si también tienen alguna duda, me puedan estar consultando. Ahora, en este caso, en la parte de matemática, recuerden, hay que hacer lo más claro posible para el usuario. Imagínense, por ejemplo, no sé, si yo busco directamente en internet área de un pentágono, ¿vale? Y no sé, me debe de aparecer alguna página, por ejemplo esta, no sé, bueno, no. Aquí le voy a poner online, ¿sale? Entonces, fíjense, miren, aquí por ejemplo la calculadora 1 de este algoritmo me pide lo largo y el apotema. Ajá, y solo con eso puedo calcularlo. Por ejemplo, el área del del pentágono es 15, ¿sale? Entonces, si se fijan, está muy sencillo la parte que ve el usuario, pero en la parte que ustedes van a ver es un poquito más complicada, ya que, por ejemplo, al usuario solo le pedimos el lado y el apotema. Ajá. Pero para mi fórmula real es el perímetro por el apotema entre 2, ¿vale? Hay que definirnos un poquito más. Y ahorita viene un ejercicio un poquito más complejo, pero no tanto. Entonces, hay que imaginarse exactamente esto, que es cómo va a quedar, ajá, cómo va a quedar el final. ¿Qué le vamos a pedir al usuario? Que son estas dos entidades, el lado y el apotema. Ajá, y tal vez mostrar una fórmula. No necesariamente tengo que mostrar una fórmula, puedo mostrar solo una figura, ajá, y pedirle al usuario que ingrese solo estos dos datos. Hacerlo más fácil que se pueda.
Aquí en una calculadora 2, exactamente la misma fórmula que tenemos, me pide el perímetro, ajá, y el apotema. No es lo mismo, por ejemplo, si yo le pongo 2 y 2 y lo calculo, el área del pentágono es 10. Si le pongo 2 y 2, aquí el área del pentágono es 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el perímetro que ya le estoy dando a el lado que ya me está pidiendo. Aquí me pide no calcular el perímetro. Aquí ya me pide calcular el perímetro yo como usuario. Entonces, ¿cuál de estas dos fórmulas creen que sea la más fácil? ¿La calculadora 1 o la calculadora 2? La 1. Exactamente, ya que ya nada más con los datos que de por sí ya me da el usuario, yo puedo calcular tanto el perímetro como el apotema, ¿sale? Y la 3, ¿sale? Que es calcular el área a partir de la longitud solo de la base. Algo muy interesante es que también, pero tienen que meterse con un poquito con tangentes, que es básicamente el cálculo de este triángulo por sí solo. Con esto a base ya puedo calcular la tangente, ¿sale? Porque estos ángulos, y estos ángulos ya están definidos. ¿Definidos por quién? Definidos por el álgebra, ¿sale? Por reglas algebraicas, que dice, por ejemplo, que el triángulo de un octágono inscrito en un círculo de área tal, por ejemplo, sus vértices o sus ángulos van a ser menores a 90 grados, y normalmente y habitualmente son de 45 grados, ¿sale? Entonces, con eso yo ya sé que la tangente es pi entre 5. Básicamente es saber información extra para facilitarle al usuario lo más posible la resolución de su problema. De hecho, la calculadora 3 todavía es más eficiente, y se basa en el cálculo, pero a base de solo el lado, ¿sale? También, bueno, hay otras fórmulas, hay varias fórmulas que se pueden utilizar para el cálculo de esa área, pero les comento nuevamente, es dependiendo la información que ustedes tengan, ¿sale? Por eso, si se fijan, esto lo hizo una persona tal vez, esto lo hizo otra persona y esto lo hizo otra persona, ¿sale? Obviamente, lo puede hacer una sola pensando de diferentes formas, pero nuevamente retomo, no todas las personas programan exactamente de la misma manera, ¿sale? Entonces, si se entiende hasta aquí qué vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a hacer ahora lo mismo, la parte narrativa, el diagrama de flujo, y vamos a hacer el pseudocódigo para calcular el área de este octágono. Aquí está el octágono. Bueno, entonces, instrucciones, realizar, aquí mayúsculas, realizar, algoritmo narrativo, coma, diagrama de flujo y pseudocódigo de cálculo de un octágono, ¿sale? Octágono. Y la asignamos para introducción a la programación para todos ustedes con un puntaje del 100 sin fecha, y la asigno. Van a mandar exactamente lo mismo, van a mandar exactamente lo mismo que mandó su compañero, las tres en un solo documento para este ejercicio, ¿sale? Entonces, les voy a dar, está bien, 15 minutos para que lo hagan y lo manden, por favor. 20 para los que dicen que les falla el internet o algo. 20 minutos y regreso con ustedes.
Chicos, ¿ya están listos? Sí, profe. Bueno, profe. Vamos No, a... profe. No, todavía no. Sí se va entendiendo, si van tomando el hilo de dónde vamos, cómo estamos agarrando un poquito más de lógica en la programación, bueno, en la creación de algoritmos. Ok, chicos. Allison, Yatsiri. ¿Qué pasa, profe? Voy a pasar lista. Cristian André. Presente, profe. Jair. Pantoni Jair. Ana. De Lucio Ana. Presente. Vientos. Jacqueline Flores. Presente. Daniel Rodríguez. Presente. Diego Martínez. Adrián Aguilar. Presente. Eduardo García. Presente. Profe. Antonio Segundo. ¿Así? Profe. Dime. No, no sé si yo me tomó distancia. Es que no me oí. ¿Quién eres? Gómez Martínez. Gómez Martínez Diego. Sí. Sale Diego. Luis Antonio Segundo. Luis Antonio Vargas. Geraldine Isabel. Presente. Diego Reyes. Presente. Mariana Sánchez. Presente. Socorro Alejandra. Presente. Miguel Yaret. Edgar Israel. Gabriel Saucedo. Presente, profe. Muy bien. Yaret presente. Edgar Israel Camacho presente. Yaret y Edgar. Ok, los que nos falten, por favor al final se quedan, pero creo que no faltan, bueno, faltan los que se incorporaron recientemente nada más. Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Ahorita terminan este. Miguel Yaret, bueno, ya se fue. Este es un sensor ultrasónico. Todos están presentes, poniendo atención. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, si no, que lo vean en la grabación, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un sensor ultrasónico. Ya nos vamos a meter un poquito en la parte de electrónica. El sensor ultrasónico es el HC SR04, ¿sale? Este sensor ultrasónico pues es electrónico, es a base de dos buzzers, uno de emisión y uno de recepción. Un buzzer es básicamente una bocina, ¿sale? Son dos bocinitas pequeñas, de hecho aquí hay una y aquí tengo la otra, ¿sale? Una es de emisión, si se fijan, una está sacando ondas de sonido y la otra
esas ondas de sonido al rebotar con un objeto, regresan hacia el otro buzzer. Y electrónicamente se compara en milivolts, pero aquí algo muy interesante es que hay que detallar mucho la parte electrónica. Hay que hacer siempre un énfasis o una investigación siempre que vayan a ocupar un dispositivo electrónico, ¿sale? Hay veces que ¿cómo se dice? Los componentes pues ya vienen en hojas de datos, más bien la mayoría de las veces ya vienen con hojas de datos, vienen como con su información, el cómo se programa y el cómo se tiene que estar visualizando. Dice no hay problema. No hay problema, Jared. Tú échale ganas mientras estés aquí. Entonces, eso lo podemos buscar. Les comentaba, por ejemplo, voy a buscar el HC04, que es un sensor ultrasónico. Sensor, así lo voy a poner. Normalmente estos sensores, pues les decía, pues tienen hoja de datos o data, se llama datasheet. Estos datasheet básicamente son sus manuales de usuario. Siempre lo van a poder buscar de esa forma. Por ejemplo, este manual de usuario está creado por Elecfreaks, Ultrasonic Wrangle Module HC SR04. Este dice entonces que es un ultrasónico para rangos de prioridad de 2 centímetros. Va desde 2 centímetros, hasta 400 centímetros. No lo da y no es recomendable hacer esta parte, pero hay que tener muy en cuenta esta información, ¿sale? Entonces sabemos que este sensor ultrasónico va desde los 2 centímetros hasta los 400, que es de 4 metros, ¿no? Measure function de racing. Ok. Tiene una resolución de 3 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho, conforme vayan acrecentando la distancia, va a ir fallando 3 milímetros, me imagino que por centímetro. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, al metro ya estás perdiendo 3 centímetros de distancia, ¿sale? Dice que usa un IO trigger. ¿Qué quiere decir esto? Que usa una entrada o salida de tipo trigger. Trigger es de disparo. ¿Qué quiere decir que sea de disparo? Que va muy rápido, con una frecuencia de 10 milisegundos, ¿sale? Entonces cada 10 milisegundos se va a estar disparando una de estas ondas. Cada 10 milisegundos una de estas ondas se va a ir disparando, Entonces este sensor va a arrojar ondas cada 10 milisegundos. Entonces, ¿qué más? Tenemos entonces... trabaja bajo una frecuencia de 40 kHz. Esto quiere decir que los dispositivos con los cuales vamos a estar ocupando este sensor tienen que trabajar a esta velocidad. Y la duración del pulso. Dice que la duración del pulso, si la señal de regreso va a regresar en un nivel alto, se llama. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los niveles altos es básicamente la activación o desactivación de un puerto de un microcontrolador, por ejemplo, o de una señal lógica. Ahorita solo les estoy hablando de la parte técnica, ¿sale? No necesariamente lo tienen que entender al 100%, pero sí tienen que tener en cuenta, por ejemplo, que trabaja de 2 a 400 centímetros, ¿no? Que trabaja con un pulso de trigger de 10 milisegundos, o tiene que trabajar con una señal de 10 milisegundos. Entonces, tengo que hacer que cada 10 milisegundos de una señal en alto y tener en cuenta que la señal de regreso, va a regresar en un nivel alto. ¿Qué quiere decir? Que si yo mando un 1, esa onda va a significar un 1.
así tal cual, un 1 lógico, ¿sale? Esta onda entonces es un 1, entonces esta onda de aquí también va a ser un 1, ¿sale? Entonces si yo mando 1, 2, 3, 4, 5 unos, deben de regresar 5 unos, ¿sale? Hay veces que este sensor no tiene mucha fiabilidad porque, por ejemplo, aquí está detectando un círculo como tal, pero puede ser que si hay una esquina, que haya una divergencia, hay una refractación errónea, ajá, ¿qué va a pasar? Estas ondas de sonido van a chocar y se van a dispersar hacia otro lugar. Supongamos que estas ondas de sonido ahora van hacia acá, ¿sale? Entonces esas ondas de sonido ya no van a regresar, ya no van a regresar de manera completa. Ahí está. Ya no van a regresar de manera completa y se van a desfasar hacia otro lugar, por ejemplo hacia allá, ¿sale? Entonces no es tan fiable este sensor, pero pues es utilizable, ¿no? ¿Qué otra? Voltajes de operación. Hay que tener muy en cuenta que ustedes como ingenieros más adelante van a tener la necesidad tanto de leer una hoja de datos de este tipo, ajá, para ya sea la instalación de algún panel o tan solo el análisis técnico o teórico de un dispositivo. Tienen que leer todas estas especificaciones. Entonces dice, por ejemplo, que el voltaje de trabajo de este dispositivo es de 5 volts de corriente continua. Es básicamente lo que ocupa su teléfono para funcionar. Consume una corriente de 15 miliamperes. Ajá. Esta corriente es básicamente el tiempo de duración que va a tener con respecto a la pila que ustedes le pongan. Si le ponen una pila de un ampere, por ejemplo, un ampere son 1000 miliamperes, ¿sale? Entonces serían 1000 entre 15, ajá, y te daría el tiempo que te va a durar con una pila de ese tipo, ¿sale? La frecuencia ya la habíamos visto, que es de 40 Hz. No necesariamente, les repito, tienen que saber específicamente qué quieren, pero sí tener en cuenta todas las características, ¿sale? El rango máximo es de 4 metros, como ya habíamos visto. El rango mínimo es de 2 metros. Aquí está algo muy importante. El rango de escaneo o el rango de detección es de 15 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a detectar aquí está. Entonces a partir de aquí, ajá, va a detectar 15 grados hacia acá y va a detectar 15 grados hacia acá, ¿sale? Lo que haya en ese rango, de hecho no es tan abierto 15 grados, es menos, como por ahí, ¿sale? Lo que detecte entre esas dos flechas, ajá, va a ser básicamente lo que alcanza a detectar. Lo que hay en centímetros, algún obstáculo, alguna pared, algún vaso, algún lo que sea que interfiera entre la señal que emite, ajá, y alguna otra cosa, algún otro objeto, cualquier cosa que detecte va a estar en su rango de escaneo, que es measuring angle. Entonces también tiene el trigger input signal, tiene que ser de 10 milisegundos. El TTL significa que debe de ser digital, ajá, que debe ser digital, solo ceros y unos, que es básicamente lo que ya vimos, que los unos van a ser esas señales, esas ondas de sonido, y los ceros van a ser la ausencia de esas ondas de sonido. El echo output signal, también hagan de cuenta, algo muy importante aquí es que uno va a ser salida porque emite, ajá, y el otro va a ser entrada porque recibe. Entonces, ¿qué otra? Bueno, este es el dispositivo como tal. Si se fijan, tiene dos buzzers, tiene como dos bocinitas. Tiene un oscilador. Este oscilador es el que le da la frecuencia de trabajo. ¿De cuánto era la frecuencia de trabajo de este dispositivo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Se trabó tantito. ¿Cuál es la frecuencia de trabajo? De hecho, hasta aquí mismo dice.
A ver, permítame. Eran como 48 Hz, ¿no? Es Son 40, 48, ¿no? 40 kilohertz. 40. Ajá, 40 Sale, kilómetros. aquí se encuentra también. Dice el tiempo. Ok, hay que incorporarle una. Hay que ingresarle una señal de 10 milisegundos o menor en un pulso de trigger. Ajá, para hacer esta parte de escaneo o de radar, en la cual vamos a estar trabajando a 40 kilohertz por segundo. ¿Sale? Y la fórmula va a ser la siguiente: microsegundos entre 58 es igual a centímetros, o microsegundos entre 148 te va a dar las pulgadas. ¿Sí se entiende? Esa es la fórmula que aquí nos indica. Pero ¿qué pasa si no sé la fórmula? O tal vez hasta ni la hoja de datos me da esa fórmula. Ahorita la vamos a sacar nosotros. Fíjense, aquí esta señal, este es un diagrama de estado. Es otro de los temas que ustedes tienen que ver, y que vienen en la parte de su temario, que son diagramas de estado. Estos diagramas de estado lo que te permiten es ver en qué momento, ajá, pasa cada cosa. Por ejemplo, aquí le estoy mandando una salida, ajá, en un pulso bajo, y en 10 milisegundos, perdón, en 10 microsegundos pasa a un 1 lógico, ajá, y esos 10 milisegundos en los que duran esa señal en alto, baja y comienza un ciclo de reloj. Ese ciclo de reloj después lo que hace es mandar un escaneo, ajá, un escaneo, y comienza la entrada de la señal TTL. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mando, escaneo y recibo. Ese sería básicamente el diagrama de estado de este sensor, ¿sale? Son momentos específicos del sensor en diferentes tiempos. ¿Sí se entiende esa definición de un diagrama de estado? A ver, había alguien. ¿Cómo se llama? Jacqueline, me parece que era. Jacqueline, ¿se entiende esa definición Sí. de Sí. un diagrama de estado? Bueno, no, la verdad no, me lo Ok, está bien. Nuevamente, puedo otra vez. sí, sin problemas. Fíjense, un diagrama de estado, aquí, un diagrama de estado lo que me va a permitir es ver en qué tiempo, ajá, se van a realizar diferentes acciones. Por ejemplo, para la primera acción que realiza es mandar un pulso, ¿no? Pues entonces para ello yo voy a definir, ajá, un pulso. Este pulso va a estar en un estado lógico bajo, o en un estado, por ejemplo aquí lo voy a poner abajo así. Y posteriormente, ajá, este pulso se va a convertir en un estado alto, lo que va a generar, ajá, lo que va a generar una señal, okay, lo que va a generar una señal que va a ser una onda de sonido. Entonces, normalmente aquí está un cero lógico, ¿sale? Un cero lógico. Aquí vamos a ponerlo igual en negro. Aquí son como funciona una computadora, con bits, ¿sale? Entonces aquí normalmente se encuentra un cero lógico y aquí se encuentra un 1 lógico, ¿sale? Entonces, cuando inicia, por ejemplo, cuando ustedes inician en su diagrama de flujo, inician en un estado inicial, perdón, valga la redundancia, va a iniciar en un estado inicial, va a iniciar con unas características propias, el programa o el algoritmo, y aquí va a iniciar normalmente en cero. Entonces, estas ondas de aquí, cada onda de estas va a valer un 1, todas y cada una. Todas van a valer 1, ¿vale?
Entonces, si se fijan, son datos que van viajando, ajá, pero lo están tomando como ondas de sonido, ¿sale? Estas ondas de sonido, ajá, están viajando y se van a refractar en este caso, o se van a reflejar en un objeto y van a regresar de la misma forma. Y van a regresar de la misma forma, ¿sale? Como unos lógicos. Exactamente de la misma forma que se fueron, van a estar regresando, ¿sale? Porque a final de cuentas, cada una de estas ondas, ajá, significa un uno lógico. Entonces, en este punto de aquí hacia abajo, vamos a hacerlo igual grueso, tipo de guión, vamos a hacerlo punteado, ¿sale? Y aquí lo vamos a hacer rojo. En este punto, ajá, por ejemplo, este otro objeto no va a hacer nada. Entonces, como no va a hacer nada, se va a encontrar en un estado lógico bajo igual. Ajá. ¿Hasta qué momento va a comenzar a escanear? Hasta el momento en el que termine este de enviar alguna señal. Aquí por ejemplo va a comenzar a escanear este segundo dispositivo que forma parte del sensor, ¿sale? Entonces a partir de ahí va a comenzar a escanear este segundo elemento, ¿vale? Y después va a dejar de escanear, ¿vale? Después, ¿qué sigue? Una vez que tengamos ya el escaneo, me va a dar la entrada, ¿vale? Me va a dar una tercera entrada, que es otra forma o otro punto en el cual va a escanear. Por ejemplo, aquí, no sé, tal vez se me ocurre copiar esto. Ok. Y hasta este punto me va a otorgar una señal, ¿sale? Se va a tornar un poquito pesado ahorita para ustedes esta parte, porque su preparación previa no es tecnológica. Pero fíjense, aquí por ejemplo, en cada uno de estos hay un tiempo en el cual se está ejecutando. Ajá, aquí le voy a poner tiempo en el cual se va a estar ejecutando este código o este algoritmo. Ajá. El tiempo es el que hay entre este punto y este punto. Ajá. Hay otro tiempo en el cual es este, que se encuentra de esta línea roja a esta línea roja, ¿sale? Por eso se llama diagramas de estado, porque en un determinado punto o en un determinado tiempo ejecuta o cambia los estados del programa propio, ajá, o del algoritmo. ¿Sí se entiende? Por ejemplo, en el caso de qué zapatos usar con qué pantalón, ajá, en el primer punto, este primer tiempo es preguntarle al usuario qué va a poner, qué desea ponerse. En el segundo tiempo, ajá, lo que le pedimos es que ingrese la información. Posteriormente a eso, una vez que ingrese la información, que va a ser este 1, ajá, va a traducirse a la siguiente pregunta, que es qué tenis quiere o qué zapatos quiere ocupar, que es otra segunda tarea, perdón, ¿sale? Entonces son tareas que se están realizando de manera no simultánea, ajá, pero sí en el mismo algoritmo. Por ejemplo, esta es la tarea 1, esta es la tarea 2 y esta es la tarea 3, ¿vale?
Ese ahorita no se los voy a pedir que lo hagan, nada más quiero que lo entiendan. Quiero que entiendan esta parte, ¿sale? ¿Por qué? Porque se presentó, porque se presentó aquí, ¿sale? Que entiendan cómo funciona. Ajá. Entonces, si se fijan aquí, comienza nuevamente ese ciclo. Este mismo ciclo inicia aquí. Entonces, sé que este y este se van a encontrar aquí adelante. ¿Sí se entiende? ¿Quedó más claro, Jacqueline? Solo son tiempos y tareas que se están ejecutando, ajá, en el mismo programa. Solo que ahora los vemos como, como tareas específicas. Itzel, dime. Ahí en el diagrama dice que manda, escanea y recibe. Cuando manda es el primer cuadrito, ¿no? Cuando escanea son como las líneas continuas. Y cuando recibe, ¿sería el último o ahí qué significa? Sí. Ajá, este es cuando recibe y cuando va a codificar esta señal al último. ¿Sale? Exactamente, de hecho el proceso es ese mismo. Envío una señal, escaneo y proceso. Esos son los 3 pasos que hace este sensor, ¿sale? Manda la señal, escanea y procesa. Esas son las tres actividades que realiza o las 3 actividades que tenemos que nosotros realizar para obtener la distancia, ¿sale? Esas son... Profe, Dime. y ahí lo que acababa de hacer hizo como un código ASIL, ¿no? ¿A dónde? Ajá, lo que estaba haciendo de... ¿Aquí? Ajá, ese. Es como un código ASIL. Ajá, es algo muy similar. Esto es un diagrama de estado, les decía. Los diagramas de estado son básicamente en qué momento del tiempo, ajá, en qué momento de tiempo se ejecuta una tarea. ¿Sale? ¿En qué punto? Entonces, al principio, en medio o al final. Si se fijan, aquí está como escalerita. De igual forma acá se encuentra como de escalera, porque se ejecuta primero, después se ejecuta y después ejecuto yo o hago esa tarea, ¿no? Primero mando la señal, después la escaneo y después la proceso. ¿Sí se entiende que es un diagrama de estado? ¿Tienen alguna duda? Si no, lo puedo explicar de alguna otra forma. Pues básicamente es como los diagramas de electricidad, ¿no, profe? Sí, sí, una es esa, los diagramas de electricidad. Aquí, por ejemplo, esos diagramas de estado que ahorita tú estás viendo son enfocados a la electricidad, pero también los diagramas de estado, ajá, se pueden ver. De hecho, si lo buscan así en imágenes en internet, diagramas de estado, lo vas a encontrar como si fuera un diagrama de flujo, más o menos. Pero ahí tienes que especificar un poco más las tareas. Es como si hicieras un algoritmo narrativo, pero con figuras, ¿sale? Igual el diagrama de estado tiende a tener un poco de ambigüedad, tiende a tener un poco de redundancia en ocasiones, pero, ajá, en cuestión electrónica, estos diagramas de estado te permiten tener más fiabilidad en el proceso en el que te encuentras. Ok, y bueno, eso ya obviamente va con cifras numéricas que van indicando los porcentajes de voltaje, variaciones. Así es, toda la parte técnica que ya estuvimos viendo acá, ¿sale? Va. Pero es básicamente eso, ¿va? Va. Aquí, por ejemplo, vamos a borrar esto. Voy a borrar esto. Ok, entonces, primero que nada, dice que ya sé que el sensor ultrasónico me va a detectar de eso, distancia, ¿no? Entonces, primero que nada, tengo que ver cómo se calcula la distancia. ¿Quién me dice? En sus clases de física, ¿quién me dice cómo se calcula la distancia? ¿Cuál es la fórmula para cálculo de distancia? ¿Distancia es igual a qué? Bueno, voy a tener que sacar la lista. Gabriel Saucedo. Diego, a ver, Diego, dime.
Es la de velocidad por tiempo. Vientos. Es de seco esa parte, creo. Velocidad. Ajá. Velocidad por, por tiempo. ¿Sí se entiende hasta ahí? Por ejemplo, caray, ¿cómo lo había escrito? Bueno, por ejemplo, sabemos, tenemos, por ejemplo, un vehículo. Supongamos que este es mi vehículo. ¿Vale? Voy a poner una y dos llantas. ¿Vale? Mi vehículo se va a desplazar del punto A al punto B, ¿no? Entonces se va a desplazar del punto A al punto B. Al punto B. ¿Sale? Y quiero saber la distancia que hay entre el punto A y el punto B. ¿Qué información tengo? Voy a tener, ¿sale?, que mi vehículo se va a estar desplazando a 50 kilómetros hora. ¿Sale? Y cuando llega al punto B, ¿sale?, va a llegar en un tiempo de 1.5 horas, bueno, de 90 minutos. ¿Sale? Bueno, así le voy a poner 1.5 horas, para que no se confunda. Entonces, sé que el vehículo va a llegar del punto A al punto B, ajá, en una hora y media, pero lleva una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es el resultado de esa? ¿Cuál es la distancia que hay entre el punto A y el punto B? ¿Alguien? 75, ¿no, profe? Ok, vamos. No sé, no lo he hecho. Dame chance. Ok, sí, de hecho sí, ¿no? Pues es 1,5. Entonces, ¿saben por qué llegamos a esa conclusión? Pues fácil, ¿no? 50 kilómetros por hora, sé que en una hora va a recorrer eso, 50 kilómetros. Entonces, en hora y media sería 50 por 1.5 y me da 75. Entonces, la distancia que hay entre A y B es de 75 kilómetros. ¿Sale? De 75 kilómetros. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Seguros. Ok. Entonces, ¿cómo va a quedar entonces la del ultrasónico? ¿Cómo sé que va a quedar? Aquí tengo mi sensor. ¿Vieron cómo se convirtió en un sensor ultrasónico? Sé que mi sensor se encuentra en un punto A, ajá, y quiere medir lo que hay en un punto B. ¿Sale? Quiero saber esta distancia. ¿Cómo voy a saber la velocidad de que voy a tomar y el tiempo de que voy a tomar? Según esta parte, según esto. ¿La velocidad de quién? ¿Quién se va a desplazar? ¿Quién va a estarse desplazando entre el punto A y el punto B? ¿Ondas de sonido? Vientos, el sonido. La velocidad del sonido dada en centímetros, ajá, es 0.034 centímetros sobre microsegundos. Ahí al revés. Así. ¿Se entiende? La velocidad del sonido se va a desplazar a 0.034 centímetros sobre microsegundo. Ahora, tengo un objeto, no sé, se me ocurre, tengo una pared, ajá, las ondas de sonido van a viajar y voy a tomar entonces el tiempo de ¿qué? ¿De cuándo se tardan en viajar? En viajar del punto A al punto B, pero dense cuenta de algo.
La onda de sonido viaja del punto A al punto B, pero también ¿qué? Regresa al punto A. ¿Sí se entiende? Entonces, como sé que va a viajar del punto A al punto B y va a regresar, le voy a decir que el tiempo va a ser igual. Que el tiempo va a ser igual. T va a ser igual. Ajá. ¿A qué? Más bien al tiempo que hay entre A y B. Ajá. Y esto va a ser entre 2. ¿Sí se entiende por qué? ¿Por qué del punto A al punto B y después entre 2? Porque viaja de este punto a este punto, pero vuelve a regresar. Entonces, lo que va a medir es la distancia de A a B, perdón, de A a C se puede decir. Y si hacemos otra vez esto, porque hace un doble recorrido de ida y regreso. Ajá. Como no quiero, nada más quiero la primera distancia que es de ida, ajá, por eso lo divido entre 2. Entonces, la distancia del sensor me va a quedar, o la fórmula de la distancia me va a quedar a, que es distancia va a ser igual a 0.034 por el tiempo, ajá, y para que quede más definido, entre 2. Todo entre 2. ¿Sale? O en su defecto le puedo poner la mitad de la velocidad del sonido, que es 0.017 por tiempo, y así quedaría más resumida mi fórmula. ¿Sale? Que la distancia va a ser igual a 0.017 por tiempo. Ajá. Si se fijan aquí, por ejemplo, el tiempo va a estar dado en microsegundos. Entonces sería 1, es cierto, microsegundos entre 1. Microsegundos queda arriba y el 1 abajo. Centímetros por 1 y microsegundos se va. Y me queda nada más centímetros. ¿Sale? ¿Sí se entiende hasta ahí cómo queda esta fórmula? ¿Cómo queda? ¿Cómo se define o cómo sacamos esta fórmula? Que es básicamente lo que me da aquí. Velocidad por tiempo entre 2. ¿Sale? O 0.034 por el tiempo, por ejemplo. Aquí según este ejercicio se tarda 294 milisegundos. Perdón, microsegundos. Entonces la distancia va a ser de 9.996 centímetros, que es básicamente 10 centímetros. ¿Sí se entiende hasta ahí? De este no van a calcular nada, solamente les estoy dando una pequeña introducción. No van a ni hacer el diagrama de flujo. Solo les estoy dando la pequeña introducción de lo que más adelante vamos a estar haciendo. Y que todo esto lo vamos a capturar y lo vamos a hacer en un programa. ¿Sale? Vamos a calcular eso y tal vez lo mandemos por Wi-Fi, por LAN, por donde podamos, y podamos hacer monitoreo. ¿Sale? Esto si yo lo pongo boca abajo y lo pongo tal vez en la tapa de un tinaco, lo que me va a permitir es medir la cantidad de agua que hay en un tinaco. Por ejemplo, si yo lo pongo en un vehículo, me va a permitir ver o tener una alarma de retroceso. Mientras más se vaya pegando el vehículo a una pared o a un objeto, va a sonar una alarma tal vez. Ajá. Ahí es donde ustedes van a entrar y su ingenio va a entrar y vamos a realizar estas actividades. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Dudas.
Entonces, profe, nada más es sustituir en la fórmula. Ajá, las variables que ya tenemos, por ejemplo, aquí de hecho la única variable, ¿cuál es? De esta fórmula. ¿Cuál es la única variable? El tiempo. El tiempo, porque la distancia, la velocidad del sonido es exactamente la misma siempre, a menos de que te encuentres en al vacío, que te encuentres en el mar o así. Hay varias circunstancias en las cuales la velocidad del sonido cambia, pero pues son circunstancias muy extremas en las cuales pues no te vas a encontrar ahorita aquí en la escuela, ¿no? Entonces, no hay necesidad. Ahora, ¿alguna otra duda antes de continuar? Dime, Diego. Profe, ¿como para qué se utilizaría esto? Les comentaba ahorita, por ejemplo, puede ser algún sensor de nivel, puede ser algún sensor de retroceso, puedes de hecho ocuparlo como sensor de presencia. Si alguien entra a la habitación o a tu habitación o va a entrar a tu habitación, puedes detectarlo desde antes, desde que venga, por ejemplo, en un pasillo, ¿sale? Lo Pero, por pones y ejemplo, cuando detecte que no se le falta 1 metro, 2 metros por llegar, ajá, que te arroja una alarma hacia adentro por si andas haciendo algo que no deberías de hacer, pues ya tengas tiempo para reaccionar, ¿sale? O en su defecto, por ejemplo, han visto en los supermercados que se abre la puerta de manera automática, toda esa parte, uno de estos sensores se encarga de ello. Ahora, puede ser sustituido por un sensor láser, por un sensor de infrarrojo, sí, ¿sale? Pero este es uno de los más económicos. No es tan confiable, pero es muy económico, ¿sale? Y te permite tener esa funcionalidad de detectar objetos o obstáculos, ¿no? Correa Pacheco. Entonces no se podría ocupar solamente con este sonido, entonces, ¿no? ¿Cómo, perdón? O sea, se puede utilizar sin el sonido de la bocina, solamente con láser y todo lo que está diciendo. Mira, es que, fíjate, yo creo que también se están confundiendo en esa parte tal vez, porque como es ultrasónico, si te fijas, la frecuencia que nosotros de hecho alcanzamos a percibir, es muy alta. O sea, los sonidos que nosotros escuchamos, por ejemplo, el de la luz tan solo cuando pasan los cables de tensión son 60 Hz. ¿Sí me explico? Y apenas lo estás escuchando, son 60 Hz. Aquí estamos hablando que son 4000 Hz. Entonces, ese zumbido o esa percepción de sonido ya no tienes para poderla percibir. Entonces, realmente no es sonido como tal. O sea, no es de que haga bip, bip, bip. No, nada de eso. Son ondas que una no ves y dos que no escuchas. Ajá. No están presentes como tal en las actividades, sino que solamente ¿cómo se dice? Se asume que están por el funcionamiento, más no puedes comprobarlo, ¿sí se entiende? Así que tú escuches y que digas, bueno, miren, hay un sensor ultrasónico funcionando por ahí. No lo alcanzas a percibir. No alcanzas a percibir tanta frecuencia. Tus oídos no tienen esa capacidad. ¿Sale? Por eso es muy utilizado también. ¿Alguna otra duda? Hernández García. Profe, entonces en esa fórmula únicamente el tiempo es el que dividimos entre dos o también el... Acá ya la fórmula queda que toda la velocidad y el tiempo entre dos. Pero aquí, por ejemplo, lo que hago es quitarle la velocidad del sonido y que me queda 0.017. Pero también puede quedar como mira, velocidad por tiempo entre dos. ¿Sale? Okay. O sea, es como la calculadora que anteriormente vimos, ¿no? Dependiendo de ti va a ser la complejidad de tu algoritmo. Si tú lo puedes resolver con esta fórmula, pues adelante. Si lo puedes resolver con esta fórmula, también es válido y no hay ningún problema. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a
A ver, alguien mandó un mensaje. Es más o menos lo que un sensor de reversa. Pues sí, básicamente el sensor de reversa es la que te da esta parte, pero me parece que el sensor de reversa es infrarrojo. ¿Sale? Está haciendo un ciclo de ida y vuelta, 40 MHz, sí. Entonces, vamos a tener... vamos a programar este dispositivo más adelante para que lo tengan en cuenta ustedes, ¿sale? Este dispositivo es un ESP32. Este ESP32 lo que te permite es tener Wi-Fi, Bluetooth en el mismo dispositivo y podemos hacer control. ¿Qué quiere decir control? Podemos controlar luces, podemos controlar motores, sensores. Como este tipo de sensor que es el ultrasónico, lo podemos controlar con este dispositivo. Esta tarjeta la vamos a estar ocupando. La pueden conseguir en ingenieromaker.com. ¿Sale? Aquí en ingenieromaker.com pues hay aquí por ejemplo tengo aquí está el SP para IoT, que es básicamente lo que vamos a estar haciendo nosotros, que es IoT, ¿no? Internet de las cosas, que va enfocado a la industria 4.0, ¿no? Aquí está nuestro ESP32. Más adelante les voy a estar mandando lo que es la lista de materiales que vamos a estar ocupando, porque vamos a estar ocupando uno de estos. Vamos a ocupar protoboard, que es una placa de pruebas. No sé si tenga protoboard. No sé si tenga protoboards. Bueno, aquí hay protoboard. Esta placa de pruebas nos permite hacer toda la parte electrónica. Vamos a ocupar LEDs de 5 volts, que son estos. Vamos a ocupar también resistencias, que son estas. ¿Sale? Les voy a mandar una lista de material. Eso va a ser para el siguiente mes. ¿Sale? Profe, ¿no serviría un Arduino? ¿Un Arduino? Uno. Mira, pues te va a servir al inicio. Sí te va a servir al inicio. Pero cuando hagamos conexión Wi-Fi o internet, por ejemplo, si tú compras una antena Wi-Fi aparte, te cuesta más cara que si compraras solo ese dispositivo, el que les comento. ¿Sale? Entonces, es por ahí la problemática. Al principio te va a servir, pero después cuando hagamos comunicación Wi-Fi o Bluetooth, mira, tan solo el Bluetooth, fíjate, el SP cuesta creo que 150, mira, y el puro Bluetooth te cuesta eso. ¿Sale? Es exactamente lo mismo que si compraras el otro. Se programan en lo mismo y funcionan muy similar, pero la ventaja del ESP32 es que ya cuenta con Wi-Fi. Bueno, no es ESP32, es esta tarjetita. Ya cuenta con Wi-Fi y Bluetooth integrado, ¿sale? Y cuesta menos todavía que el puro Bluetooth solo. ¿Va? Ok, profe, gracias. Entonces, pues sí, sin problemas. Al principio te va a servir el Arduino, pero después vamos a ocupar les digo, les voy a mandar la lista de material. Aquí lo pueden comprar. De hecho, si se ponen de acuerdo, lo pueden comprar todos para ahorrarse el envío, o por lo menos de 5 en 5 tal vez. Les convendría más y ahorrarse el envío, porque creo que entrega en el metro. Pero, mira, aquí está. Hacemos entregas personales en metro o Metrobús 18 de marzo en la Ciudad de México. Pero les conviene más el envío, creo que son 100 pesos, 150. Pero pues ya entre 4 o 5 o si todos, pues ya les sale técnicamente gratis. Y de hecho hasta si lo hablan con el ingeniero a cargo, igual y hasta el envío se les sale gratis. ¿Lo puede conseguir en Stereo y Radio Shack? Sí, pero me parece que cuesta, creo que casi el doble. Sí, lo puedes conseguir ahí sin problemas. O sea, no es necesariamente que lo compren aquí,
Pero aquí se los recomiendo porque es muy barato, ¿sale? Sí, creo que en Steren no venden el ESP32, venden uno similar. Yo ahorita tengo estos, por ejemplo. Estos son ESP8266. Pero no nos sirve porque no tiene, ¿cómo se llama? No tiene Bluetooth integrado. Entonces lo mismo, ese me cuesta creo que 200 en Steren, pero te cuestan otros 200 el Bluetooth. Entonces sale mucho más caro todavía. ¿Sale? Yo les recomiendo esta página porque siempre, bueno, una vez siempre he comprado ahí y es de las páginas más baratas de México. ¿Sale? Entonces, para que lo tengan en cuenta y en cuanto pueda les mando el material para que veamos de qué se trata esto y comencemos con la programación en C. De hecho, les decía, ya la siguiente semana comenzamos con programación en C, lo que es 20, 21, 27 y 28 hacemos todavía ejercicios y el 4 y 5 ya comenzamos con la programación con y vamos a comenzar a dividir el salón, ¿sale? Lo vamos a dividir en dos grupos, aproximadamente de 15 personas o menos, de preferencia menos. Ya no supe, ya no sé ni cuántos son en total, porque ya se agregaron muchos y ya se fueron varios. Entonces, no sé realmente cuántos son, pero espero poderlos dividir de 100 días, ¿vale? Y pues nada, eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen alguna duda, manden mensaje. Si no, revisen nuevamente la clase en YouTube un poquito más al rato. Y estamos a sus órdenes, chicos. Que tengan un excelente fin de semana, buen puente y no tomen mucho. Nos vemos, profe, hoy. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Bye. Gracias, profe. Hasta luego.